En esta cápsula vamos a ver la lógica secuencial en HDL. Bueno, en el concepto de idiomas, ¿ya? Que describe familias de circuitos. En Verilog se llama idiomas eso, ¿ya? Y entonces vamos a ver familias tipo latches, tipo flip-flops y máquinas de estado finito. Ya vamos a ver los tres. Hay otros estilos de codificar que pueden simular correctamente, pero que pueden producir algunos hardware incorrectos, ya lo vamos a mencionar a la pasada. Esta estructura general de lo que es la sentencia always es del tipo: cualquier cosa que esté en esta lista que ocurra, entonces se ejecuta esta sentencia que está a continuación, ¿ya? Y eso es algo que está monitoreándose permanentemente. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D tiene como entrada el reloj, ¿ya? Es un reloj único, bueno, este que está acá, y tiene 4 entradas D, ¿ya? En el fondo son 4 flip-flop, ¿ya? Y por lo tanto tiene 4 salidas, una para cada flip-flop, digamos. Para D0 tiene Q0, para D1 tiene Q1 y eso. Y entonces en la lista que se llama Always FF de flip-flop, ¿ya? Always FF, cada vez que ocurra un flanco de subida del reloj, ¿ya? Eh, en el sistema, este es el flanco de subida, cada vez que ocurre esto, acá o acá, entonces se ejecuta la instrucción de que lo que está en D pasa a Q. ¿Ya? Eso es la representación del flanco de subida del reloj. ¿Ya? Y aquí está, bueno, el clock, cada vez que el clock, esto es síncrono, lo que está en D, de 0, de 1, de 2 y de 3, pasa a Q0, Q1, Q2 y Q3. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la representación de lo que es un flip-flop. Y el módulo flip-flop puede tener una señal de reseteo. Este reseteo aparece indicado aquí, bueno, al igual que en el caso anterior, solamente que aparece una entrada de reset, y este es un reset síncrono. El reset síncrono, entonces, ¿qué significa? Que una vez que se produce el flanco suyo al reloj, dependiendo si hay reset, se resetea, como está indicado aquí, 4 bits en 0Q, o en caso de que no haya reset, entonces D pasa a Q en la salida, ¿ya? De la misma forma se puede representar un reset asíncrono, pero en el caso de asíncrono, entonces en la lista de ocurrencia del clock de flanco subida del reloj de entrada, colocamos el reset, ¿ya? Como flanco subida. Si se produce un reset, no hay que esperar por el flanco subida del reloj. Entonces, bueno, si se produjo el reset, se resetea, porque puede ser que se va a ejecutar esto producto del flanco subida del clock. Y en caso contrario que no esté reseteado, que la señal de reseteo no esté en 1, entonces se transfiere a Q la entrada de D como un flip-flop D, tipo D. Y esto es la forma de señalizar. Aquí tenemos además del reset, tenemos un enable, es decir, una compuerta que habilita acá, que habilita al flip-flop comportarse como flip-flop. Es decir, aquí vamos a decir, esto es para un reset y un enable asíncrono. En realidad el reset es el asíncrono, el enable habilita o no siempre con el flanco subido del reloj. Si no hay reset, ¿ya? Bueno, si hay reset, se resetea, ¿ya? Y se acaba, digamos. Eso fue lo que produjo la entrada a la ejecución de esta sentencia. En caso contrario, quiere decir que se produjo el flanco de subida del reloj, y entonces ahí hay que preguntar si está habilitado para funcionar como flip-flop. En caso de que esté habilitado, entonces se comporta como tal; en caso contrario, no pasa nada, ¿ya? Y que se los muestro, pero en realidad no es bueno usarlo. De hecho, aquí hay una advertencia de que en este libro no se utilizan latch, ¿ya? Pero se define, en realidad. ¿Se acuerdan lo que era un latch, no?
un latch cambia la salida cuando el clock está arriba, está en 1. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay un always latch sin evento de ocurrencia, sino que lo que se hace es verificar si el clock está en 1, entonces D pasa a Q. Y eso, si D cambia, va a cambiar Q, ¿ya? Mientras el reloj está arriba. En caso contrario, va a estar deshabilitado. Por lo tanto, aquí no hay un muestreo en el flanco subido del reloj, es mientras el reloj está en 1. Y eso no es bueno. En general, no es bueno usarlo, ¿ya? No lo use, indica aquí, ¿ya? Porque los sistemas síncronos programables tienen que ser síncronos y para eso se usan los flip-flop. Me queda una última. Sí, dentro de los always, de la sentencia always, siempre tiene que ir una sentencia de este tipo, if else o case Z. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto en las siguientes cápsulas.